Para el día de hoy, el, el contenido del plan, del programa de trabajo del bloque 4 es sobre los rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca, cultura actual y sus implicaciones para el futuro de la educación en Guatemala. Ese es el tema general. Ustedes pueden revisar su programa, que este es el que al final nos va a guiar la sesión del día de hoy. Al hablar de la sociedad guatemalteca, su cultura actual y las implicaciones que puede haber en el futuro o para el futuro con respecto a educación, yo necesito de que cada uno de ustedes dé su aporte con respecto a este tema principal. Rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca. O sea, ¿qué es lo que caracteriza a la sociedad guatemalteca? La cultura actual, desde nuestro contexto, y sus implicaciones para el futuro. O sea, cómo puede llegar a afectar estas situaciones a la educación en Guatemala. Entonces, yo necesito que la sesión de hoy sea participativa y que cada uno de ustedes, conforme vayamos solicitándole, vaya aportando también información a este tema, que es un tema bastante general, bastante amplio también y que estoy seguro conocemos nuestra realidad, conocemos de nuestra cultura, conocemos también esas implicaciones que pudiera llegar a repercutir grandemente en educación en Guatemala. Entonces, colocado el tema, vamos a avanzar con la cultura actual específicamente. La cultura actual está muy marcada por las diferencias multiétnicas y multiculturales del país. La palabra cultura es el conjunto de ideas, tradiciones de un pueblo o una clase social. Esa es cultura entonces. Hablando de cultura actual, podemos darnos cuenta de que esta está bien marcada por estas grandes diferencias. Hoy en día nos vamos a cualquier lugar de Guatemala y vamos a encontrar a diferentes personas que no son del lugar, originarias del lugar, pero que ya están asentadas o ya están avecindadas en el lugar en donde nosotros las encontramos. Hoy en día, por ejemplo, en Esquipulas, vemos al mercado de artesanías y vamos a ver que la mayoría de gente que tiene sus puestos de venta en el mercado de artesanía ya no son personas que han residido en Esquipulas durante 20, 30, 40 años, sino que son personas que han venido a Esquipulas y que con su propio capital se han hecho de esos puestos para poder ellos entonces vender sus productos. Esa transculturación que se está dando, porque esa diferencia tan marcada de la cultura que se va llevando de un lugar a otro, pues va haciendo gran repercusión en el ámbito local, en el ámbito de contexto. Entonces, partiendo de ahí, yo necesito que Jessica Gabriela Alarcón Verbena, si ya está conectada, por favor, cuando escuchen su nombre, de una vez activan su micrófono, quiero que me dé un aporte, una ampliación de lo que yo estoy comentando sobre la cultura, en este caso, de la actualidad. Señor Jessica, si no está señor Jessica, entonces señor Bien, Albita Huesa. licenciado, ahorita. Ah, bien. Gracias, Que señor. si nos damos cuenta, muchas personas vienen de otros países y como usted dijo, ¿verdad? Que se asientan aquí y traen también un poco de sus culturas y adaptan nuestras culturas y las mezclan, ¿va? Entonces, por eso, por veces nosotros tenemos, eh, digamos, si me fue la palabra, modismos, creo que es, ¿Está bien? ¿Sí? de otras culturas, va, y digamos, por veces la gente de otros países piensa que nosotros nos vestimos así con, todos los que vivimos acá nos vestimos con trajes típicos y todo eso, y nos damos cuenta ahora hasta las personas,
las personas que se visten así con sus trajes típicos ya no están utilizando tanto sus trajes, sino que están adaptando ya como que utilizar pantalón y otra ropa. Y solamente. Muchas gracias por ese aporte, porque esa transculturación es la que viene dándose desde hace años en Guatemala y cómo va repercutiendo en la educación. Se puede evidenciar grandemente en que mucha gente que es bilingüe ha dejado ya su idioma natal y ahora hace propio el castellano. Esa es una de las fuerzas que pueden hacer cambio grande en la cultura del lugar de origen o del lugar donde vivan estas personas. Señor Albita, por favor, sigamos con el aporte. Después sigue el profe Freddy. Después, señor Valesca Chávez. Si no está señor Albita. Señor Albita, su micrófono, por favor. Muy bien. Profe Freddy, su aporte, por favor, con respecto a la cultura actual. Muy bien, licenciado. Bueno, como comentaba la compañera Jessica, ¿verdad? De que tenemos muchas personas que vienen de otros lugares o tal vez migran de otros departamentos para acá, ¿verdad? Y tal vez antes allá se vestían solo con su traje típico, ¿verdad? Y ahora ellos se están adaptando. Entonces, se adaptan a la actualidad de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como Esquipulas, yo siento que por ser ciudad, ya está muy pendiente a, en parte le voy a decir, a las diferentes modas que existen, ¿verdad? Algo que yo nunca me ha parecido bien es que en colegios fijan enseñar el inglés y por qué no exigir un ejemplo, enseñar idiomas natales de nuestro propio país, ¿verdad? Y cada vez más tiempo hay más personas que saben otros idiomas que las mismas lenguas que se manejan en nuestro país, ¿verdad? Ya que somos un país muy, muy rico en lengua, ¿verdad? Porque tenemos varios idiomas, ¿verdad? Entonces, igual vienen otras personas aquí, entonces, de otros países y ellos ponen sus negocios, como digamos un ejemplo, ese negocio un tiempo que está en la doble vía, Bar Taco, ese es un negocio mexicano, es comida mexicana y si alguna vez alguien ha ido ahí y ha probado los platillos de ahí, es comida dulce. Entonces, y ellos se van adaptando conforme también a la cultura que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Muy bien. Gracias, profe Freddy. Hablando de todos esos rasgos dominantes que tienen las culturas, y en este caso las etnias en Guatemala, y, y esa diversidad de culturas con la que contamos, vamos a encontrarnos con estos rasgos principales. Y entonces vemos acá el racismo, por ejemplo, el etnocentrismo, o sea, querer que otros sean lo que, como yo soy, o el xenocentrismo, o hacer yo lo que el otro está haciendo porque me parece bien. Y la estratificación social en donde hay pobres, hay ricos, hay de clase media, hay de clase alta, hay de clase baja. Y ahí está la pobreza, otro rasgo muy, muy enraizado y muy palpable en la sociedad guatemalteca. Y está la falta de educación bilingüe. Ahora, señor Valesca, por favor, ¿me puede hacer un comentario sobre ese rasgo dominante de la sociedad guatemalteca con respecto al racismo? Buenas tardes, licenciado. Pues me parece mucho el racismo porque nos enfocamos más, así como usted dijo, en la situación económica de las personas. Porque no tienen dinero, los echamos de menos, o ya sea por el color, que porque son morenos, son negritos, nosotros nos alejamos de esas personas teniendo la oportunidad de conocerlos. Muy bien. Muy bien. Gracias, señor Valesca. Excelente su aporte. Y ese es uno de los problemas
que tenemos en Guatemala a la hora de revisar toda esa multiculturalidad que tenemos y las multietnias. Porque una etnia o un grupo ve al otro de menos sencillamente porque creen que ellos tienen una mejor calidad de vida o tienen las mejores vestimentas o incluso porque creen que tienen más dinero. Entonces son actitudes que van tomando las personas frente a una situación. Heidi, señor Heidi. Señor Heidi, el etnocentrismo, por favor. Pero hay que tomar en cuenta que el etnocentrismo es una actitud de grupo, ¿sí? En donde una sociedad o un grupo social, pues se va a creer más importante, que es lo que acabo de comentar. Hágame un comentario, por favor, adherido a esto. Pues con eso sería de que, por ejemplo, las tradiciones, ¿verdad? Tradiciones y costumbres que cada pueblo, más que todo sería en el caso de Guatemala, ¿verdad? Que los hagamos como el primordial. Por ejemplo, hablamos del lado del occidente, o sea, mucho lo que son las comidas, va a ser, por ejemplo, que se valora más la comida y, por ejemplo, ellos hacen muchos ritos, algo así. Y sería que para ellos sea lo más importante eso, ¿va? Que por ejemplo ya personas, por ejemplo los que van haciendo, les podría decir, vamos cambiando eso. Y ellos valoran eso como que eso es lo principal, ¿va? Que si no haces, no perteneces a nuestra cultura. O no sos de nuestra familia, ¿va? Porque hasta entre familias se da que por no tener las mismas costumbres y tradiciones se hacen de menos, ¿va? Se sacan. Ya, muy bien. El etnocentrismo es sentirse superior a otro grupo. Y en este caso son grupos sociales los que toman esa posición, toman esa actitud. Y veamos en Guatemala los problemas serios de disputa que existe entre los diferentes grupos delincuenciales que existen, por ejemplo. Tenemos un grupo que se llama de un nombre, otro grupo que se tiene con otro nombre, y cada uno quiere ir ganando campo haciendo cosas o delinquiendo para poder ser superior al otro. Entonces, son grupos sociales que creen que tienen una superioridad, que son mejores que los demás. Y eso se evidencia aquí en Guatemala bastante fuerte. ¿Cómo influye en la educación? Influye tanto de que los hijos de estas personas o no van a la escuela o van a la escuela con esa misma mentalidad de superioridad, porque vienen de un grupo que les ha inculcado esa forma de pensar. ¿Sí? Ahora, con el xenocentrismo, que es el que prácticamente usted comentaba, señor Heidi, es lo otro en este caso, que es la tendencia de ir privilegiando las ideas del otro grupo. Aquí es todo lo contrario. Aquí es decir, bueno, hablemos que lo que usted estaba diciendo de comida, la comida de la mexicana es la mejor y a mí me encanta. Yo dejo que la comida tradicional de Guatemala, por ejemplo, los tamales, los paches, los dejo a un lado. Esos no me gustan, pero me gustan los tacos mexicanos, me gustan, en fin, me gusta algo que no pertenece a mi cultura. Licenciado, Dígame, señor Kendi. es igual cuando queremos imitar, por ejemplo, las modas de otros países, querernos vestir como otras personas de otros países lo hacen, cuando en realidad lo que tenemos que valorar es lo nuestro. Como decía el compañero Freddy, la ropa típica, usar nosotros ese tipo de vestimenta. Nosotros queremos lo que viene de Estados Unidos, ¿verdad? La ropa americana y cosas así. No valoramos lo que tenemos nosotros acá en nuestro lugar. Correcto. Sí, esa es la parte del xenocentrismo. Es darle importancia a las ideas de las otras personas y desvalorar lo nuestro. Muy bien, señor Kent. Profe Adelso Girón, por favorcito, coménteme sobre la estratificación social. Un comentario de 1 minuto. ¿En qué sentido me habla, licenciado? Disculpe. La estratificación social es
cómo es que en la sociedad guatemalteca existen diferentes clases, diferentes grupos de personas dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, hablemos de clase media, clase alta, clase baja. Coménteme sobre eso, por favor, sí. Pues en ese sentido, licenciado, siento yo que tiende bastante a repercutir, como dice usted, la educación, va, porque la educación es una parte esencial en la cual uno pueda como explotar o pueda darse a conocer ante la sociedad lo que es, va. Y eso también, como estaba hablando usted, va, tiende bastante a hacer lo que a nosotros nos hayan inculcado o conforme nosotros quienes los juntamos, va, porque hay personas, va, que usted, como estaban opinando unos compañeros, va, hay personas que desde que lo vea uno lo comienzan a hacer de menos, va. Al igual hay personas que vienen y le tienen a decir, va, vos podés lograr esto, va. Entonces, ahí, en lo que habla usted, la parte media, alta y baja, tiene bastante que ver, cómo nosotros los creemos y cómo nosotros los sintamos ante la sociedad. Muy bien. Los estratos sociales van a estar condicionados y dándose sencillamente porque, por origen, por ejemplo. ¿De dónde es usted? Ah, yo vengo de tal barrio, o yo vengo de tal aldea, o vengo de tal caserío. Y automáticamente, cuando usted dice algo así, entonces las personas que lo escuchan y que son de otro lugar al que usted no es, vienen y lo hacen de menos o lo tratan de menos. Y es lo que nosotros hacemos normalmente, siempre y sin querer. Tratamos y hacemos de menos a otras personas, sencillamente por la forma de vestir o por su color de piel. También lo catalogamos en cierto estrato social. Y eso es lo que viene a perjudicar tanto en la educación también, que esa forma de pensar se llevan a la escuela y es donde comienza a darse el problema del bullying, que el que se cree superior o el que se cree que está en otro nivel o en otra clase social va a hacer de menos al otro, tratándolo de menos o queriéndolo estar mandando para que haga cosas por él. Entonces, situaciones de ese tipo vienen a afectar grandemente a la educación. Dígame. Cuando los de la ciudad hacen de menos a los de las aldeas, Correcto, por ejemplo. exactamente. Esa es la situación que se da. Si usted le dice, ah, yo vengo de tal aldea, automáticamente lo hacen de menos porque ellos viven en la ciudad. Y eso no tiene Exacto. que ser así, pues al final, no, hay gente que vive en la ciudad, que vivimos en la ciudad, y créame de que de repente vivimos eh, mucho más, bueno, vivimos de repente en algunas situaciones no muy igualitarias a las personas que viven en una aldea o en un caserío. Las personas que viven en la ciudad muchas veces o algunas que tienen esa actitud, viven en casas de lámina, por ejemplo. No de techo, sino de paredes de lámina. Pero por vivir en la ciudad, ya hacen de menos al otro que viene o que dice que es de una aldea, de un caserío. Y Sí, si usted licenciado. revisa un poquito el origen de esta gente, se va a dar cuenta que de repente también hace unos 2, 3 años se vino de tal lugar a la ciudad. Pero como ya está aquí, entonces toma otra actitud frente a las demás personas que vienen prácticamente del mismo lugar, ¿verdad? Sí, Fíjese, licenciado, dígame. buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que le voy a contar bueno, algo que me pasó a mí. Una vez andábamos nosotros ahí en El Salvador, en Decameron, y me dice una señora, ¿y usted de dónde es? Me dice, va, de Guatemala. Le dije yo, ay, no le creo. Me dijo, no dicen que en Guatemala, me dijo, solo gente indígena. Ay, pues, me dijo. O sea, quería verme quizás con ropa típica o qué sé yo, ¿verdad? O sea, que hay gente que
le quiere ver de menos a uno, va, o sea, piensan que a saber qué pensará la gente, ¿verdad? No, le dije, ¿verdad? Te vio canchita, Analí. Quizá haber dicho esta gringa, pero, o sea, hay personas que sí, saber qué pensamiento tendrán, ¿verdad? Toman una posición a raíz de lo que conocen. Tomemos en cuenta que Guatemala al exterior, o sea, al extranjero, a los otros países, se muestra como un país multicultural y multiétnico. Y las etnias en Guatemala tienen rasgos muy similares que algunos de nosotros tenemos y otros no los tenemos. Por ejemplo, tez morena, altura de 1,50 a 1,60, 1,70, ojos, color de ojos, ojos café, ojos negros, en fin, oscuros, pómulos resaltados. Entonces tenemos características específicas y esas características son las que el turismo da a conocer al extranjero y eso toma a la gente como algo que generaliza a la población guatemalteca y nosotros de repente también pudiéramos caer en eso, que conocemos a ciertas personas de cierto grupo y puede ser que por las características que conozcamos también los encuadremos en un lugar o en una etnia. Si podemos observar un poquito a los a los Xincas, por ejemplo, los Xincas, los peruanos, tienen características también muy similares, pero de los que nosotros conocemos o los que nos muestran los medios de comunicación. Y entonces vemos a una persona con características más o menos similares, lo pudiéramos encuadrar también que es de Perú, ¿verdad? Con sus características muy particulares, o incluso con el hablado. Y escuchamos a una persona que viene de Honduras y solo por el hablado, automáticamente usted es de Honduras, ¿verdad? ¿Sí? Igual con El Salvador, pudiéramos también encuadrarlos en ciertos grupos por unas simples características que conocemos. Señor Brenda Girón. ¿Está señor Brenda? Sí, licenciado. Ok, señor Brenda, hábleme usted sobre la pobreza en Guatemala como un rasgo dominante de la sociedad. Así como acá en Guatemala, así como ahorita por este COVID que vino le voy a decir así, a perjudicar a muchas familias en ese sentido, porque como por la escasez o algunas cosas innecesarias que algunos tienen, por ejemplo, le voy a decir así como acá hay mucha gente pobre y esta enfermedad los vino a afectar más para ellos para poder sobrevivir, porque cuando estaba eso de la cuarentena y todo eso, se quedaron algunos sin empleo, sin cómo salir para poder alimentarse. Entonces, por la falta de dinero o cosas así, tuvieron algunos se enfermaron y cosas así. Entonces, la pobreza esa enfermedad vino a ponerlos peor a la gente que es pobre en ese caso. Gracias, señor Brenda. El tema de pobreza, sigamos ampliándolo, por favor, profe Omar. A la pobreza más que todo viene a dividir también lo que es las familias. Y si lo plasmamos también para la educación, siento yo que de ahí se deriva de que muchos niños no asistan a estudiar. La pobreza es uno de los temas más fuertes que preocupa a la familia guatemalteca y ese rasgo es dominante en un porcentaje altísimo en Guatemala. Nosotros muchas veces por tener
ciertas cosas o cierto salario, pues de repente no creemos que pudiéramos estar en ese porcentaje tan alto de pobreza en Guatemala. Hay que tomar en cuenta de que hablamos de pobreza y pobreza extrema, que también se escucha ya en los medios sociales de comunicación, en medios de comunicación social. Y en este caso, un un 2%, perdón, un 2% de la población guatemalteca es la que tiene en su poder la riqueza del país. Y el 98% está en pobreza y en extrema pobreza. Pobreza no significa no tener que comer. Pobreza no significa que nosotros no tengamos dinero como para poder comprar lo necesario. Pobreza es el marco o rasgo que en Guatemala pudiéramos generalizar como una situación que las personas viven a diario con solo lo que ganan para gastar en el día o para gastar en el mes. Somos todos los asalariados prácticamente, porque las personas que no tenemos un salario tan grande como para poder decir que estamos guardando cierto porcentaje de ese salario para ahorro específicamente y para poder tener otros beneficios como casa propia, como una vestimenta adecuada, entonces vamos a enmarcarnos dentro de ese rasgo de pobreza a nivel de Guatemala. No se tiene propiedad de forma general en Guatemala, una propiedad privada en Guatemala. Es un porcentaje bastante bajo el grupo de personas que cuentan con una propiedad. Con una propiedad que hayan comprado con su propio dinero ganado. No estoy hablando de una propiedad que le haya sido heredada, no, porque ahí no hubo ningún esfuerzo individual, sino que es una propiedad comprada por su propio dinero. Entonces, caemos de que esas tierras que posee la mayoría de personas no son ganadas con su propio dinero, ganado de su salario, sino que son heredadas. Al ser heredadas, entonces igual terminamos siendo personas que vivimos en pequeños espacios, que es lo que en la actualidad ahora, pues nosotros compramos un lote. ¿Y qué es lo que implica un lote? De 7 metros por 15, de 8 por 20, o en fin, que es lo más que se puede llegar a comprar. Entonces, terminamos llegando o estando o perteneciendo a ese gran porcentaje de pobreza. Ahora, Licenciado, dígame, señor Kendi. yo creo que la pobreza ha sido el factor que ahorita afectó más a la educación en este tiempo de pandemia, porque muchos maestros exigían que los alumnos les enviaran trabajos por medio de internet, ya sea vía WhatsApp o Messenger, pero en realidad lo que el maestro no sabía era que el padre de familia, pues si se ganaba 50 quetzales en el día, era con lo que contaba ¿para qué? Para sobrevivir todo ese día, ¿verdad? Entonces, no hubo comprensión de parte del docente en buscar otro medio para que el alumno le hiciera llegar sus tareas, sino que les exigían que fuera vía internet. ¿Afecta grandemente la educación? Sí. Si nos damos cuenta, ese es un factor grandísimo que estuvo afectando hoy en día en estos 6 meses que llevamos de confinamiento o de distanciamiento social o como le queramos llamar. El problema es que el maestro no es empático en esta parte. Y al no ser empático, entonces se desliga de esa situación y solo exige. Y no se trata de eso, porque esta situación de pobreza o esta situación de una economía bastante quebrada viene a afectar a un porcentaje altísimo de familias. Si algunos de nosotros que somos asalariados de igual manera, aunque nos esté pagando el gobierno o aunque nos esté pagando el patrono de la empresa privada donde estamos trabajando,
De igual manera, estamos teniendo necesidades que no solventamos con el salario que tenemos. Y no digamos entonces la señora que tiene a su hija estudiando, a su niña estudiando en la escuela, esperando la alimentación que le den cada vez que van a repartir la alimentación escolar, que están pendientes porque ya les va a llegar el día en que les van a dar la verdura o les van a dar los productos. Entonces, eso es serio. Hay muchos niños que están inscritos en las escuelas, pero solamente por la alimentación que se les da y no están por ir a aprender algo o porque la señora o la mamá les está enseñando lo que la maestra le indica en las instrucciones. Hay niños que no han entregado tareas durante todo este año, después de marzo para acá, pero han estado recibiendo su alimentación. Ese es el rasgo más fuerte y más importante que podríamos mencionar el día de hoy, que está afectando a la sociedad guatemalteca y que afecta directamente a la educación en Guatemala. Pasemos, solo tenemos ya 4 minutos. No sé si pregunto primero, ¿tienen otro curso seguido después de este o nos podemos conectar unos 10 minutos después? Si nos Tenemos con la licenciada Rosita. automáticamente. No hay. Ah, no, es grabada. Ah, excelente. Entonces, nos conectamos despuesito con el mismo link, ¿oye? Porque solo tenemos ya 3 minutos y nos faltan muchos temas todavía. Con la falta de educación bilingüe, señor María Fernanda, quiero un comentario de la falta de educación bilingüe en Guatemala. ¿Cómo, Lick? Disculpe. Un pequeño comentario sobre la falta de educación bilingüe en Guatemala. ¿Bilingüe a nuestra lengua o bilingüe a la lengua extranjera? En ese sentido, el comentario va a ser suyo, lo puede enfocar por donde usted quiera, no hay ningún problema. Pues yo difiero un poco en el comentario que hizo Freddy acerca del idioma inglés. Siento que es un idioma que es muy como universal. O sea, es un idioma demasiado importante que tanto como los idiomas natales como ese, es muy importante aprenderlo. ¿Cree usted que tenemos esa falta de atención a la educación bilingüe en Guatemala, señor? Uy, sí. Sí, bastante. Y español hablan bien. Le preguntaba esta parte porque fíjate que el mismo Ministerio de Educación, desde hace ya unos años, 4 años atrás, se preocupó por darle importancia a esta parte de educación bilingüe, porque cuando hablamos de educación bilingüe, tenemos incluso un viceministerio en Guatemala. Está el viceministerio de interculturalidad y ahí entra la educación bilingüe. ¿Se le está dando importancia a nivel nacional? Sí se le está dando importancia, pero no se está cubriendo gran campo con respecto a este tema. Entonces, ¿hay falta de educación bilingüe? Sí. Aunque el ministerio está haciendo un gran esfuerzo por pagar a maestros bilingües, pero que no están haciendo su trabajo aplicando la tarea del bilingüismo. Por ejemplo, cuando yo estudié el diversificado, le puedo decir que la maestra que me dio inglés sabía más. Yo no sé inglés, pero sabía más inglés yo que ella. O sea, también está ese punto donde siento yo de que para dar esa clase tiene que ser uno bien preparado y saberlo dominar muy bien. Correcto. No enseñar por enseñar ni por el sueldo que vengan, ¿no? O sea, siento que tiene que ser muy preparado, la verdad. Correcto, así es. Incluso le comento de que el Ministerio de Guatemala paga un incentivo de 500 quetzales a los maestros bilingües para que trabajen en las áreas bilingües en el idioma de la comunidad, pero que al final no lo están haciendo.
solamente están recibiendo el incentivo, el bono por el bilingüismo, pero están trabajando en castellano. Entonces no tienen ninguna funcionalidad esa parte. Vamos a pasar a esta tabla que nos muestra cómo diferentes países tienen población indígena y el total de población indígena que se va a manejar en esta parte. Tenemos